Continuamos hablando sobre el tema de corrupción política. Y estamos hablando sobre las conclusiones del tema. Hablemos de la captura de posiciones. Finalmente, la captura puede ser fruto de la estrategia de cobertura de posiciones por parte de lobbies o empresas. En Estados Unidos, numerosas empresas han situado en sus consejos de administración a destacadas figuras de la política y desde allí, estas figuras han conectado con los gobiernos para defender políticas que les fueran rentables a las citadas empresas. Últimamente la situación es ciertamente escandalosa. La presencia de políticos neoconservadores, los neocons, vinculados ideológicamente al actual presidente en los consejos de administración de empresas que están haciendo un gran negocio con la guerra de Irak, demostrarían que esta estrategia empresarial, unida a la propia estrategia política de control, ha tenido éxito. Como cuenta Estefanía, basándose en la New Observatory, desde la limpieza de trajes militares hasta la formación de policías iraquíes, pasando por la alimentación de soldados, la recogida de informaciones o los interrogatorios a los detenidos en la cárcel de Abu Ghraib. Pocas son las funciones militares, con excepción de la guerra propiamente dicha, que no hayan sido subcontratadas con empresas en las que figuren destacados neocons en sus consejos de administración. Pero más grave aún es que el vicepresidente Dick Cheney, que posee 423.000 opciones sobre acciones de Halliburton y que sigue cobrando de tal compañía, haya coordinado un megacontrato para la explotación de petróleo en Irak, concedido a dedo, 2 semanas antes de que empezara la guerra, al propio grupo Halliburton, empresa que también tiene ahora contratos muy cuantiosos para la logística y alimentación de las tropas y que está siendo investigada por el Pentágono por excesos en la facturación de gasolina y múltiples irregularidades en sus otras facturaciones al gobierno. Una intachable hoja de servicio al Estado y con destino actual puede perder su puesto por haber osado enfrentarse a tan poderosos adversarios. En suma, que la guerra es un buen negocio para un grupo de empresas estadounidenses muy vinculado políticamente al gobierno y que no parecen dispuestas a permitir que se les acabe tal fuente de beneficios extraordinarios. No es sencillo dar el salto y decir que la guerra de Irak, con todas sus falsas justificaciones, fuera un ejemplo de captura de política, pero sí se puede afirmar que múltiples decisiones y las normas que la generan durante la ocupación de Irak sí están capturadas. En otras ocasiones, la captura es fruto de la presencia de representantes de lobbies en espacios de consulta o mesas de diálogo diferentes. Así, el proceso consultivo de la Unión Europea crea una estructura de relaciones que privilegia determinadas organizaciones y sectores de actividad. Por ejemplo, el Comité de Diálogo Social Sectorial de las Telecomunicaciones es el que está presente en más sectores de actividad, además del suyo, en concreto en 7. De ahí que los representantes de las empresas de ese sector tengan una gran cantidad de oportunidades de influir en la toma de decisiones de la Unión. Por todo ello, se reclaman con insistencia normas más detalladas del control de los lobbies en todo el mundo, como por ejemplo obligarles a hacer público lo que se gastan en cada campaña, la publicidad de con qué partidos políticos o candidatos han trabajado previamente los lobistas, o la obligación de los funcionarios visitados de dar a conocer quién les visitó en nombre de un lobby y para qué. En resumen, la captura de la política tiene muy diversas modalidades de presentación, pero en casi todas ellas hay corrupción de ella. Y hay corrupción de la política porque los actores políticos o gubernamentales implicados en las tomas de decisión no consideran el interés general como principio que guíe las mismas, sino que por diferentes motivos ponen en primer lugar intereses parciales sobre los comunes y deslegitiman con ello la actividad política. La política capturada hace que las elecciones ciudadanas, a través del voto, a un programa, a veces sean inútiles y que sean fraudulentas las decisiones. Destruye además el principio de la igualdad política, pues genera actores privilegiados a los que garantiza una posición relevante en la toma de decisiones, posición que no es fruto del apoyo mayoritario a sus opciones ni a la conciencia de sus preferencias con las de la mayoría, sino a la utilización de métodos fraudulentos para garantizarse un beneficio inmerecido. La captura es inequitativa e insolidaria y envilece la razón de ser de la propia política, que ha de buscar siempre superar la lucha de todos contra todos a través de decisiones socialmente compartidas en aras del bien común. En suma, la captura es una de las graves enfermedades que sufre la política de este tercer milenio.
El abuso de poder consiste en el uso de las instituciones públicas para reforzar el poder partidista y dificultar la labor de la oposición, tanto de la oposición de otros partidos como la de la sociedad civil. El abuso es un intento deliberado de quebrar el principio de la igualdad política mediante la ocupación y uso partidista de organizaciones que habrían de ser independientes e imparciales en la búsqueda del interés general y que se instrumentalizan para consolidar poder. En el abuso de poder suele haber una voluntaria quiebra o manipulación de las reglas procedimentales de la democracia para beneficio partidista, pero puede hacerse plenamente dentro de la ley. El abuso de poder es parte consustancial de los regímenes autoritarios y muy normal en las democracias liberales. En Perú, durante el gobierno de Fujimori, el abuso de poder se instaló en todos los niveles de la acción de gobierno. Por ejemplo, a los medios de comunicación se les fue controlando a través de extorsión, las ayudas tributarias y la compra directa de quienes los dirigían. Los principales empresarios de medios de comunicación y algunos periodistas prestigiosos fueron sobornados con importantes sumas de dinero, pero aquellos medios que se resistieron sufrieron la supresión de los contratos publicitarios gubernamentales y la puesta en marcha de procesos judiciales en su contra. El Servicio de Inteligencia Nacional, que debía ser un órgano al servicio del Estado y su interés general, disponía de una partida presupuestaria secreta, destinada a comprar la conciencia de periodistas, así como a financiar directamente el sostén o nacimiento de medios de comunicación afines. Por ejemplo, el director de America Television, Francisco Cruxillat, un gran medio televisivo de señal abierta, firmó un contrato personal de $1,5 millones con Vladimiro Montesinos, por virtud del cual se comprometía a revisar diariamente con él el contenido de todos los titulares y todos los programas noticiosos antes de que sean propagados, debiendo incorporarse las observaciones que el contratante considere precisas. Quien no se plegaba a la presión, como el empresario Barros Gilbert Bronstein, accionista mayoritario de la red televisiva Frecuencia Latina, se arriesgaba a una persecución implacable. Bronstein dio una información a sus televisiones relativa a los sobornos del narcotraficante Demetrio Chávez, el Vaticano, a Montesinos. En represalia, se montó un dispositivo legal que privó a Bronstein de su nacionalidad peruana, con lo que debía, al tiempo, dejar la propiedad de las televisiones, pues la ley peruana prohíbe a extranjeros tener la propiedad de medios de comunicación. Posteriormente llegaron las amenazas de muerte y finalmente Bronstein y su familia abandonaron Perú. En general, la administración tributaria y el poder judicial fueron instrumentos que Fujimori utilizó en sus chantajes a todos los empresarios de telecomunicaciones. Ejemplos de abuso de poder se pueden encontrar también con facilidad en la Rusia gobernada por Putin. Las relaciones con los oligarcas han estado marcadas por un continuo uso de los poderes estatales para perseguir a los rebeldes y premiar a los dóciles. Así, en el concurso para la privatización de Slavnev, la octava compañía petrolera del país, la empresa fue entregada a un gran amigo y apoyo financiero de Putin, Abramovich. Sin embargo, Jodorkovsky ha sido encarcelado. La mayoría de las opiniones coinciden en señalar que el oligarca había acabado tras las rejas por haber violado el acuerdo tácito existente entre Putin y los oligarcas, alcanzando poco después de la elección del presidente. La esencia de este acuerdo residía en el hecho de que el presidente no entraría a revisar los resultados de la privatización de los años 90 con la condición de que los oligarcas no se inmiscuyeran en política y preservaran su lealtad hacia el presidente Jodorkovsky. Ha estado financiado los partidos de la oposición a Putin y los medios críticos con el gobierno, sin ocultar al mismo tiempo sus ambiciones políticas. Es decir, ha cometido los mismos pecados que Berezovsky o Zhuginovsky, solo que estos se ocultaron a tiempo en el extranjero, mientras que a Jodorkovsky no le dio tiempo o no lo quiso hacer. Pero los abusos de poder no quedan relegados a democracias liberales o regímenes autoritarios, también forman parte del panorama habitual de la Unión Europea. Basta con visitar la Italia de Berlusconi. El primer ministro italiano ha estado implicado en 15 juicios por muy diferentes delitos, pero no ha podido ser condenado, dada la utilización de los poderes del Estado para modificar normas, amnistiar delitos o lograr la prescripción de algunos otros. En concreto, fue condenado por falso testimonio en el juicio sobre la logia, el P2,
pero ha sido absuelto por prescripción del juicio por soborno a la Guardia de Finanzas y del juicio por soborno a jueces, conocido como Schmidt Ariosto. Aunque se dan por probados los sobornos en ambos casos, también ha sido amnistiado por 7 delitos de falsedad en balance. Ante todo el volumen de acusaciones y denuncias contra Berlusconi, la opción de este para mantenerse en el poder y no ir a la cárcel, aparte de las acusaciones contra los jueces comunistas y las desacreditaciones y manipulaciones televisivas, ha sido el abuso de poder, siguiendo el relato de Barbacheto, Gómez y Travaglio. Tras su victoria electoral en el 2001, el primer decreto del gobierno consistió en atribuir a los ministros el derecho de nombrar magistrados, adscribiéndoles funciones administrativas sin pasar por el Consejo Superior de Magistratura. Al presentar a su gobierno, anuncia una ley sobre conflicto de intereses en los primeros 100 días de su mandato. Al final, tarda más, 1100 días. Pero lo que es más grave, la ley Frattini declara que no hay conflicto de intereses en supuestos como el de Berlusconi, en los que existe mera propiedad. En julio de 2001, en el documento de programación económica y financiera, se introduce el juez único de primer grado y se dan competencias penales al juez de paz. Además, se reducen las asignaciones presupuestarias para la justicia. En septiembre de ese año, se elimina la protección policial a jueces empeñados en luchar contra la corrupción y la mafia. Más tarde, se establece un sistema de comisiones rogatorias con Suiza que hace casi imposible que tengan efectos procesales las informaciones bancarias procedentes de Suiza. En septiembre se establece por decreto que los capitales evadidos, al margen de la ley, y cuyo origen puede ser el narcotráfico o el tráfico de seres humanos, pueden reingresar a Italia pagando un 2,5% de multa. El 6 de diciembre, en Bruselas, Italia es el único país de la Unión Europea que vota contra la orden de detención europea, sobre todo porque está en contra de que se incluyan en ella los delitos de corrupción, de fraude y otros delitos financieros. En enero del 2002, mediante decreto, se despenaliza prácticamente la falsedad en balances, asegurándose así una amnistía al propio presidente del Consejo de Ministros. En febrero de ese año se crea una comisión de investigación en el Parlamento sobre el uso político de la justicia. En marzo, el Senado aprueba definitivamente la reforma del Consejo Superior de la Magistratura con la intención obvia de paralizar su funcionamiento y hacer inviable el ejercicio de sus funciones. Y en junio del 2003 se declara la inmunidad durante el ejercicio del cargo del presidente del Consejo y de otros representantes de altas magistraturas del Estado, con la ley Schifani y el laudo Masciano, que significan la suspensión de todos los juicios a Berlusconi, incluso por delitos cometidos antes de ser presidente. Por fortuna, para la democracia italiana, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley Schifani. En suma, todo un continuo ejercicio del abuso de poder que continúa cuando se escriben estas líneas. Finalmente, es preciso dejar claro que en España también se ha abusado del poder, intentando controlar medios de comunicación para ponerlos al servicio del gobierno e incluso atacando desde el poder situacional a medios no afines mediante la actuación prevaricadora de un juez. Por ejemplo, el proceso de privatizaciones de las empresas más rentables, las 5 joyas de la corona: Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica y Argentaria. Son un ejemplo de abuso de poder. Se explicará el porqué. Primero, se creó un consejo de privatizaciones para velar por la transparencia del proceso, al que además se les otorgaban competencias decisorias sobre qué empresas vender y cómo. Pero cuando se pone en marcha el plan, el consejo pasa a ser consultivo. Segundo, mientras son todavía públicas, el gobierno nombra como presidente de las empresas a personas muy afines al gobierno, incluso en algún caso amigos personales del presidente del gobierno. A continuación se componen los consejos de administración con una mayoría de consejeros independientes nombrados por el gobierno. Más tarde se blindan los consejos con limitaciones a la capacidad de voto u otros mecanismos que limitan la posibilidad de acceder al poder por parte de grupos ajenos a los progubernamentales. Finalmente, se privatiza, dejando como presidente de las empresas a los previamente nombrados, para pasar ulteriormente a nombrar otros consejeros independientes afines que sustituyan a los del Estado. Como quiera que no existen grupos de accionistas bien organizados, el resultado final es que las empresas antes públicas quedan ahora en manos de un conjunto de empresarios amigos del gobierno. Tercero,
Las empresas privatizadas se usan para reforzar la estrategia mediática del gobierno, de forma que, sobre todo Telefónica, irrumpen en el mercado de los medios de comunicación adquiriendo importantes paquetes de acciones de televisiones, emisoras de radio y periódicos. Cuarto punto. Las grandes empresas públicas se venden antes de liberalizar el mercado, de forma que cuando son privadas operan en mercados monopolísticos u oligopolísticos, con los inmensos beneficios que ellos les reporta. Y quinto punto, que los enormes ingresos obtenidos se gestionan de forma opaca y se usan en parte para sanear otras empresas públicas deficitarias de cara a su posterior privatización. Pero más grave aún fue que el gobierno presidido por José María Aznar intentó acallar la voz de un medio de comunicación hostil y para ello utilizó todo tipo de abusos. Declaró ilegal el descodificador de la televisión de pago, propiedad de Prisa, mediante un decreto ley alegando urgencia. Subió el 10% el IVA, que esa televisión debía pagar. Más tarde encargó un informe jurídico y económico que sirviera de base para presentar cargos criminales contra la citada empresa. Finalmente, el juez Gómez de Liaño, con la ayuda de fiscales al servicio del gobierno, inició diligencias penales contra Prisa. Retiró los pasaportes a los miembros de la junta directiva e impuso una desproporcionada fianza individual para el presidente de la empresa. La investigación judicial, que duró un año, declaró finalmente injustificadas las actuaciones. El juez Gómez de Liaño fue declarado culpable de prevaricación por su actuación en el caso Prisa y condenado a perder su puesto en octubre de 1999. Sin embargo, a pesar de las evidencias, el gobierno, en diciembre del 2000, procedió a indultar al citado juez en un claro caso de pago de favores prestados y abuso de poder.